Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro curso o módulo de doctrina básica. Y ustedes se preguntarán por qué puse ahí esa imagen de estos corderitos, ¿no? Porque así somos todos cuando empezamos en los caminos de Dios. Somos nacidos de nuevo, es decir, somos bebés, ¿no? Y los bebés pues necesitan un alimento especial para poderse desarrollar, ¿no? Y es la leche. Y la Biblia habla de la leche espiritual, ¿no? Y la leche espiritual es el alimento básico que nosotros debemos tomar. Por eso hemos tomado este tiempo para poder trasladar estos rudimentos, ¿no? Que son las cosas más esenciales que debemos conocer. Y tengo el privilegio de dar el primer tema, ya que vamos a ser diferentes hermanos que vamos a tener este privilegio de poderles ir trasladando las enseñanzas. Y el primer tema, o la primera clase, es el tema de la Biblia. Déjenme poner la presentación acá. Y como nosotros sabemos, nosotros tenemos un fundamento, ¿no? Lo que nosotros creemos debe tener un fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué lo creemos? ¿Qué es la Biblia como tal? Ese es el fundamento primario, porque todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros predicamos, debe estar ahí, ¿no? Ese es el libro que nosotros, Dios nos ha revelado como un libro sagrado, un libro santo, y de las cuales todas nuestras enseñanzas deben tener un fundamento bíblico. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es la Biblia, ¿no? ¿A qué nosotros llamamos Biblia, ¿no? Porque de ahí va a partir todo. Todo lo que esté fuera de la Biblia no es que lo vayamos a rechazar, sino que no lo vamos a tomar como una doctrina o como una enseñanza válida para la vida cristiana, ¿sí? Otros libros, otras enseñanzas podrían ser muy buenas, muy interesantes, pero la verdad, la Biblia debe ser nuestro fundamento. Entonces, por esa misma razón debemos iniciar, ahí sí que por el principio, ¿no? La Biblia es un libro escrito por Dios, ¿sí? Que le habla esencialmente a un hombre pecador para que se vuelva al arrepentimiento, ¿sí? El mensaje de la Biblia es un mensaje de redención de Dios, ¿sí? Dios siempre le habla a su pueblo para que vuelva a Él, deje sus pecados, deje las cosas que a Él no le agradan y que vuelvan a Él. Pero ¿cómo va a volver a Él, no? Y la Biblia es el único libro que nos dice la verdad, ¿sí? Con respecto a esto. Además, en la Biblia está escrito el pasado, incluso lo que pasó antes de que existiera la tierra, incluso habla de nuestro hoy, ¿sí? Y también nos habla acerca del futuro. Entonces, Dios siempre le ha hablado al hombre por medio de diferentes cosas. Nosotros podemos ver incluso el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, miren, Dios habla por medio de los cielos. Los cielos hablan porque dicen que cuentan la gloria de Dios. Obviamente nosotros no vamos a estar viendo el cielo para ver qué es lo que Dios nos quiere decir, porque ya tenemos la Biblia, ¿no? Pero Dios habla por medio de, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios habla de muchas maneras al hombre. Dios siempre ha hablado al hombre.
Incluso antes de la Biblia, antes que existiera la Biblia, Dios le hablaba al hombre, ¿sí? Por medio de diferentes maneras o diferentes manifestaciones. Mire lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Entonces el hombre no tiene excusa de que Dios no le ha hablado. Porque desde la creación Dios le habla al hombre. Dios le da mensajes al hombre. Y Dios dice, en Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. O sea, Dios siempre ha hablado. Antes de que existiera la Biblia, Dios siempre le ha hablado al hombre. En muchas ocasiones y de muchas maneras. A los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, o sea, Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Entonces, la carta a los Hebreos afirma de que Dios tiene múltiples maneras para hablar. O sea, la Biblia no es la única manera en que Dios ha hablado al hombre, ¿sí? Pero es la manera que Dios ha dejado, ha consolidado para que nosotros podamos tomar doctrina y tener una forma de vida. Entonces la Biblia es una revelación de Dios. Por eso es muy importante que nosotros la conozcamos, la leamos, la estudiemos y sobre todo que tratemos de aplicarla en nuestra vida cada día. Que no sea un mero conocimiento intelectual, sino que sea algo práctico. Mire, acompáñenme a leer 1 Pedro 1:19, que dice que tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Es la palabra que está escrita, ¿sí? Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta qué? O sea, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, Cristo, hasta que Cristo regrese por su iglesia, ¿sí? Hasta que Cristo venga en su... Bueno, ok, sigamos. Entonces, ¿qué significa Biblia? ¿No? ¿De dónde tomamos esa palabra? ¿No? Dice, la palabra Biblia se traduce del griego biblión, que significa libro, básicamente. Eso lo podemos ver en una concordancia llamada Strong, ¿sí? En el número 975, ¿sí? Eso significa Biblia, es libro, ¿sí? De ahí viene. Pero la Biblia, pues no es un solo libro, ¿no? Sino que es un conjunto de libros. Es como decir una biblioteca. Es un conjunto de libros que fue escrito por más de 40 personas en un periodo de más de 1600 años. Pero es evidente de que pues hubo una revelación, hubo una inspiración, ¿verdad? Puesto que no hay una contradicción, no hay, no sé, es decir, sino que hay una unidad, ¿sí? Sino que hay un complemento entre los libros. Un libro complementa a otro. Aunque se escribieron por diferentes personas, ¿cómo se podían haber puesto de acuerdo? ¿Cómo podían haber ellos puesto cosas que dijo Daniel, que se dicen en Juan, que se dicen en Apocalipsis y que vienen a amarrar de una manera impresionante, de una manera sorprendente, que incluso científicos lo han comprobado? Bueno, ese es otro tema, pues, pero incluso la ciencia ha comprobado
que en la Biblia hay misterios ocultos. Pero el punto es que cuando nosotros la leemos, vemos que es un mismo autor. Aunque fueron diferentes escritores, fue el mismo autor. No es un pensamiento humano, sino que fue dictado por Dios. Fue inspirado por Dios. No es un pensamiento, no es una obra literaria, pues. La Biblia no es simplemente una obra intelectual, aunque obviamente tiene el intelecto de Dios, pero no es del intelecto humano, ¿sí? Porque es imposible, hermano, es imposible que personas que nunca se conocieron, que vivieron en diferentes contextos políticos, religiosos, de idioma, pudieran ponerse de acuerdo y pudieran complementar. Por ejemplo, si usted lee Daniel y Apocalipsis, parece que es el mismo libro. Y efectivamente, tienen al mismo autor, aunque fue un diferente escritor el que recibió la inspiración de Dios para escribirlo. De tal manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que dice Pablo? O sea, cuando se refiere a toda la escritura, ¿a qué libros se está refiriendo el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo se está refiriendo a la Tanakh. Que la Tanakh es la Biblia judía. Es la Biblia que se usaba en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Es la Biblia que Dios les había dado y en la cual el mismo Señor decía que era necesario escudriñarla. Ya había un canon. Un canon es un conjunto de libros establecidos como sagrados, como revelados o inspirados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ellos tenían la Tanakh, ¿no? Que la Tanakh viene a ser lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo le está dando una validez, un peso a la Tanakh como tal, que es la Biblia, que es el Antiguo Testamento que nosotros usamos, ¿sí? De tal manera, pues ahí hubieron varios escritores que reconocieron que ellos no eran los autores. Si nosotros vemos Josué, Daniel, David, Jeremías, si leemos estos pasajes que están ahí descritos, nosotros podemos ver que ellos dicen: Dios me habló, Dios me dijo, yo oí la voz de Dios, yo escribí lo que Dios me dijo. No fue su inspiración, sino fue algo que oyeron y que ellos escribieron. No sé si ustedes se recuerdan en la escuela cuando nos hacían dictado, ¿no? El maestro empezaba a hablar y nosotros teníamos que escribir. De tal manera, Dios hablaba y ellos escribían. De tal manera que cada letra era sumamente importante. Dios se las dictaba, dicen algunos, letra por letra, ¿sí? Para que no hubieran errores, para que no hubieran pensamientos humanos ahí, sino que fuera inspirado por Dios. Entonces, nuestra Biblia, la Biblia que nosotros conocemos y creemos que es santa y que es sagrada, está compuesta por 66 libros, no más, 6. Y están divididos en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Básicamente esas son las dos secciones de la Biblia principales. El Antiguo Testamento, también conocido como Tanakh, ¿no? La Biblia es la Biblia judía, ¿sí? La Biblia reconocida por Jesús, ¿sí? La Biblia reconocida por Pablo. El apóstol Pablo decía toda la escritura refiriéndose a la Tanakh, ¿sí? Entonces, está compuesta por 39 libros. Eso es muy importante que lo sepamos. Son únicamente 39 libros que fueron escritos en hebreo y en arameo. En su mayoría en hebreo, ¿no? Tuvieron 32 autores, los cuales procedían de diferentes niveles de educación, vocación. Habían sacerdotes, profetas, jueces, reyes, ¿no? Y los cuales no fueron escritos cronológicamente. O sea, es decir, la Biblia como fue ordenada, como la tenemos hoy, no está cronológicamente, ¿sí? El primer libro es Génesis, pero no fue el primer libro que se escribió, sino que el primer libro, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, es Job, el libro de Job. Pero no, cronológicamente la Biblia no fue así, ¿no? Porque sino que fue ordenada de esa manera, ¿no? De tal manera que este libro, este Antiguo Testamento fue ordenado, fue agrupado para poderlo estudiar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento tiene 22 libros y el nuestro 39. Lo que pasa que en un solo libro ellos unen, ¿sí? Por ejemplo, primera y segunda de Crónicas lo unen en uno solo, o primero y segundo de Reyes también es uno para ellos. Esdras, Nehemías y Esther es un libro para ellos, y para nosotros somos 3, pero esencialmente es lo mismo, ¿sí? Solo que está organizado de una manera diferente para poderlo estudiar mejor y comprender mejor. Pero en esencia es el mismo material que utilizamos, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, a veces el Nuevo Testamento se refiere y dice Moisés y los profetas, ¿sí? Indicando que los libros de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, ¿no? Que pues obviamente fueron Isaías, Jeremías, Malaquías, ¿no? Entonces, dándole un peso y un reconocimiento a esos 39 libros, ¿sí? No nos confundamos. Sí, nuestra Biblia tiene 39 libros, ¿sí? Pero la Biblia judía, la Tanakh, tiene 22. Pero son los mismos, solo que están estructurados de otra manera. Básicamente, es el mismo contenido, pero dividido en otra manera, para darnos a entender, ¿sí? Entonces, pero la Biblia que nosotros usamos es la misma Biblia judía, la de la Tanakh. Ok, ahora viene una pregunta muy importante. ¿Por qué algunas Biblias tienen más libros que nuestra Biblia? Hay que aclarar algo. Hay libros que se agregaron después de que el Señor Jesucristo se fuera. Esos son libros llamados deuterocanónicos, ¿sí? Los protocanónicos son los 22 libros que nosotros reconocemos. Son los libros que estaban establecidos cuando el Señor Jesucristo vino. En la época de Pablo también estaban reconocidos ya como el canon bíblico. Esos son los protocanónicos, son los que nosotros aceptamos. Pero después se agregaron 6 libros que la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, agregó después, como 300 años después los agregó, ¿sí? Pero nosotros no los reconocemos como libros sagrados, como libros inspirados. Son más bien libros históricos que hacen algunas referencias, pero no tienen una inspiración divina, ¿sí? Los deuterocanónicos son textos
y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, es decir, la Iglesia rusa, como canónicos, pero nosotros no, ¿sí? Pero no están incluidos en la Biblia hebrea. Ojo, esos libros no son reconocidos por la Biblia hebrea, por lo tanto nosotros tampoco lo aceptamos. Estos textos y pasajes, muchos de los cuales fueron escritos originalmente en hebreo, aunque también algunos en griego o arameo, dice, aparecen en una Biblia llamada Septuaginta, ¿sí? Que es una Biblia griega que data de los años 280 a.C. y el año 30 a.C. Entonces, esta Biblia se utilizaba mucho por los primeros cristianos, ¿no? Pero al final del día, estos 6 libros, agregados por un concilio en el año 380, creo, no son parte de la Biblia judía. Por lo tanto, nosotros no los reconocemos como tal, ¿sí? Fueron agregados después. Hay muchos libros apócrifos. El Evangelio de María, el Evangelio de Judas, la Epístola de Bernabé, muchos, pero no son parte de la Biblia. No estoy diciendo que sean falsos o que no sean buenos o que no son libros inspirados. También hay otros libros como el libro de Enoch, ¿sí? Que la Biblia lo menciona, pues, pero no está parte del canon bíblico, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Sirven como una referencia histórica, pero no se puede sentar una doctrina bíblica con ellos, ¿sí? Si los quiere leer, pues bueno, primero lea los inspirados y después lea todo lo demás, ¿no? Ok, entonces, la Tanakh o el Antiguo Testamento está dividido para su estudio, digámoslo así, en estas partes. La primera parte es el Pentateuco, ¿sí? Que son los 5 primeros libros que Moisés escribió, ¿sí? Y lo conforma Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, que como dice su nombre, es el primer libro, y Génesis significa inicio o principio, ¿sí? En él se encuentra el relato de la creación, cómo Dios empezó a tratar con el hombre, cómo cayó el hombre, ¿no? El diluvio, ¿no? Empieza a hablar sobre los patriarcas también, ¿no? Vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Los cuales Dios empieza a hacer una nueva era, ¿no? Una nueva relación con el hombre, ¿no? Dios siempre ha tratado de relacionarse con el hombre, pero el hombre siempre ha fallado, ¿no? Pero Dios restablece y establece pactos con Abraham, ¿sí? Y con su descendencia, ¿sí? De las cuales nosotros también somos parte, porque somos hijos de Abraham, no biológicamente, no como una simiente, sino hijos por la fe, ¿sí? Entonces, todo esto está escrito en Génesis, ¿no? Habla de José, ¿no? Cómo el pueblo llegó a Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel, y cómo quedó esclavo en Egipto. Luego habla de cómo salió de Egipto en el libro de Éxodo, ¿sí? Que significa salida, ¿sí? Israel fue cautivo, se quedó más de 400 años cautivo en Egipto, esclavos, ¿sí? Y cómo Dios los sacó de ahí, ¿sí? Y habla también sobre las plagas para poderlos sacar de Egipto y mostrar su poder al faraón y al pueblo de Israel, ¿no? Habla también sobre la peregrinación, lo que estuvieron haciendo hasta que llegaron a la tierra prometida. Y también las primeras leyes para el pueblo judío también fueron establecidas en el libro de Éxodo. Luego viene el libro de Levítico. Ustedes saben, Israel está conformado por 12 tribus, ¿no? Dentro de las cuales está la tribu de Leví, ¿sí? Y Dios escoge la tribu de Leví para el ministerio, para el sacerdocio. Los levitas estaban dedicados para Dios,
¿sí? Ellos no podían sembrar, no podían tener animales, no podían hacer negocios, no se podían dedicar a otra cosa más que al servicio de la casa de Dios, del tabernáculo. Entonces, el libro de los Levíticos era el libro de los levitas. Eran las instrucciones que ellos tenían que tener, ¿sí? Las reglas que ellos tenían que tener, ¿no? Del sacerdocio, el cuidado del altar, cómo era la administración de las ofrendas, los tipos de ofrenda que habían, ¿no? Ahora todo esto son símbolos, ¿sí? O figuras que nosotros tomamos, porque ahora nosotros somos también sacerdotes, ya no bajo el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote bajo esa orden. Y nosotros, hombres y mujeres, somos también sacerdotes, ¿sí? No somos sacerdotes levíticos, no, somos sacerdotes melquidesiánicos o bajo el orden de Melquisedec. Porque bajo el orden levítico las mujeres no podían ser sacerdotes. Pero bajo el sacerdocio, bajo la orden de Melquisedec, que está escrita en el libro de Hebreos, nosotros, hombres y mujeres, podemos ser sacerdotes. Bueno, sigamos. Y bueno, como los levitas eran los que ministraban las ofrendas por el pecado, ¿no? Y bueno, todo esto viene a ser ahora una simbología para que nosotros podamos ministrar delante del Señor, ¿no? Y también, obviamente, el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos. Números. Luego viene este libro en donde se detalla, ¿no? Los censos que hubieron en el pueblo de Israel, ¿no? Dios contaba al pueblo constantemente, ¿no? Y por eso se llama libro de números, como un libro de contabilidad, ¿no? Y también habla sobre la narración donde dice, comenzando desde el punto de donde el libro de Éxodo lo dejó, es como la continuación del Éxodo, dice, y registra todos los lugares en donde estuvieron, donde pasó el pueblo de Israel hasta llegar a Canaán. Relata también el fracaso de Números, capítulo 13, en donde ellos entran a Canaán, pero fallaron porque no creyeron a la promesa de Dios. Y Dios los hizo vagar 40 años para que toda una generación incrédula muriera y toda la nueva generación que no había sido esclava en Egipto fuera preparada como una generación de conquista, ¿sí? Dios no es que estuvieran perdidos 40 años en el desierto, no. Dios los hizo vagar 40 años para que los incrédulos se murieran y que aquellos que creían como una nueva generación entraran a conquistar la tierra prometida. Pero bueno, sigamos. Y el último libro de la Torá, que son estos 5 libros, es el libro de Deuteronomio, que son los últimos consejos, las últimas palabras, como decirlo así, la despedida de Moisés, ¿no? Que fue el siervo que Dios levantó como pastor en el desierto, ¿sí? Las últimas instrucciones que Dios le da al pueblo, pero especialmente a Josué, porque también en Deuteronomio vemos como esta sucesión, ¿sí? Dios le habló a Moisés para que Josué también aprendiera lo que tenía que hacer al entrar a la tierra prometida, ¿sí? Es como un repaso, como un resumen de toda la ley, para que no se les olvidara cuando ellos entraran a poseer la tierra de Canaán y que pudieran guardar el pacto con Dios, ¿sí? Y bueno, el libro de Deuteronomio es un libro precioso, la verdad. Bueno, toda la palabra es preciosa, pues, pero es como el cierre de la Torá. Estos libros, hermano, son libros hermosos, ¿no? Tienen una riqueza exquisita, ¿sí? Tiene conceptos tan válidos para el día de hoy y fueron escritos hace miles de años. Son cosas, tiene principios que si las practicamos hoy, hermano, tienen una validez y tienen un resultado el día de hoy, ¿sí?
Ya no es algo arcaico, pues. No es algo que ya pasó de moda o que ya no se usa, sino son conceptos divinos, eternos, ¿sí? Y algo hermoso que si nosotros lo leemos, pues vamos a recibir mucha edificación si tenemos la revelación del Espíritu Santo al leerlo. Porque si lo leemos como quien lee, no sé, El Principito, perdón, se va a aburrir. Pero cuando uno lee la Biblia con la revelación del Espíritu Santo, hermano, es un deleite. Bueno, sigamos. Entonces, la primera parte es el Pentateuco o la Torá. Pero después está la sección, digámoslo así, de los libros históricos, ¿sí? Estos libros históricos son 12 libros. Son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son libros de historia, de relatos, ¿sí? Abarca más o menos 1100 años desde que ingresaron a la tierra prometida bajo el liderato de Josué hasta el retorno parcial de los cautivos en Babilonia. En los libros históricos podemos ver casos o relatos de hombres y mujeres como Saúl, David, Salomón, Ruth, Esther, ¿no? Entre otros, los cuales podemos ver, hermano, los resultados de aquel famoso Deuteronomio 28 que hablaba de que si obedecían a Dios, iban a ser bendecidos. Y sin embargo, los que desobedecían iban a ser malditos, ¿sí? Entonces podemos ver épocas de gloria, de bendición de Dios, cuando el pueblo obedeció, pero también vemos momentos tristes, momentos, hermano, donde el pueblo fue llevado cautivo a causa de la desobediencia a la ley, al pacto que Dios les había dado. Entonces vemos victorias, pero vemos también desgracias del pueblo, ¿sí? Vemos casos como Jezabel, ¿no? Que gobernaba, ¿sí? Por medio de su esposo, ¿no? Y que Dios mandó una sequía terrible a causa de que había un matriarcado en Israel. Entonces, todos estos relatos los podemos encontrar en los libros históricos. Estamos haciendo como un resumen, ¿no? No vamos a hablar de cada libro porque no terminaríamos hoy, ¿no? Luego vienen los libros poéticos o de sabiduría, ¿sí? Que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros, por la forma en que fueron escritos, en modo de canción o en modo de poesía, se le llama poéticos, ¿no? En él podemos encontrar principios, hermano, eternos, ¿no? Para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de la familia, ¿sí? Por ejemplo, los salmos tienen una riqueza profética hermosa. Los salmos hablan de Cristo. Los salmos profetizan a Cristo. Hermano, hay salmos llamados mesiánicos que son profecías que ellos cantaban acerca del Mesías que vino hace 2000 años. Entonces, hay una riqueza hermosa en los proverbios también, que son consejos. Es sabiduría de Dios, hermano, de una manera exquisita, ¿no? Que si nosotros la estudiamos, la leemos y le pedimos a Dios que nos muestre, hermano, es inagotable la fuente de riqueza espiritual que hay en cada uno de estos libros. Luego vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros, ¿sí? Los profetas, hermano, fueron muy importantes en el pueblo de Israel, pues eran la voz de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era el que gobernaba de parte de Dios. Era el que tenía la voz.
era aquella persona a la que se le consultaba. Los reyes tenían que ir a consultarle a los profetas lo que tenían que hacer de parte de Dios. Si tenían que o no ir a una batalla, tenían que someterse y sujetarse. Entonces, mire, eran autoridades espirituales, ¿sí? Y Dios siempre los usó para que el pueblo volviera, para que volviera del pecado al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué se les llaman profetas mayores? Porque su extensión de escritura fue mayor, ¿sí? No es que sean más importantes que los otros, no. Sí que no es que escribieron más que los profetas menores, ¿sí? Por ejemplo, Isaías tuvo por misión llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. Jeremías en su época también lo intentó, ¿sí? Pero Nehemías sufrió un rechazo terrible, ¿sí? De tal manera que lo encerraban en una cisterna porque no lo querían oír, porque la profecía de Jeremías era muy fuerte, porque Dios quería hablarle a su pueblo, que como despertarlo de su idolatría, pero lo rechazaron y lo encerraron en una cisterna. Y de eso se derivan las lamentaciones de Jeremías, ¿sí? Son los lamentos al ver a Jerusalén destruida, de ver a un pueblo que, pues, él les dijo, pues. Entonces, Jeremías se lamenta al ver los resultados negativos del rechazo del pueblo de Dios a su voz, ¿sí? Ezequiel y Daniel fueron profetas que fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados cautivos y desde allá profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también profetizaron cosas incluso que aún no han sucedido, tal como el caso del profeta Daniel. Habla de profecías que a él mismo le dijeron que tenía que cerrar el libro porque no era para ese tiempo la profecía, sino para gente del futuro, es decir, nosotros, ¿sí? La verdad, Daniel es un profeta muy profundo, tanto que se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y bueno, vemos también ahí en Daniel relatos preciosos, hermano, del foso de los leones o del horno 7 veces calentado, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ahora tenemos que ver a los profetas menores. Estos profetas fueron levantados para momentos estratégicos, ¿no?, en la historia de Israel, ¿no? Siempre para hacerlo volver de su rebelión. Se les llaman menores porque sus escritos son más cortos, son libros más cortitos, más chiquitos, ¿sí? Pero igualmente profundos y hermosos, ¿no? Tal es el caso de Malaquías, ¿no?, que tanto hablamos de Malaquías, ¿no?, que es el último de los profetas de ese tiempo, de ese periodo. Como que Dios hizo una pausa con Malaquías, y de tal manera que después de él vienen 430 años en donde Dios no levantó profetas. Como parecido, ¿no?, a los 400 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Habría que ver exactamente cuántos fueron, pero fueron 400 años, más de 400 años, antes de que se levantara un nuevo profeta llamado Moisés. Y de la misma manera, el pueblo de Israel estuvo sin profeta 430 años después de Malaquías, antes de que se levantara un Moisés del Nuevo Testamento llamado Jesús, ¿sí? Él tuvo un portavoz que fue Juan el Bautista, ¿no?, que sí fue el último profeta del Antiguo Testamento, digámoslo así, de la era del Padre, ¿sí? Fue el último profeta de ese tipo.
Porque los profetas que hoy existen son de otro tipo, no son iguales, no tienen las mismas funciones que los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, este periodo de silencio llega hasta Juan el Bautista, que fue el que prepara el camino, como el portavoz de aquel que iba a venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Y con él empieza un nuevo pacto, ¿sí? Que es el Nuevo Testamento. Contiene 27 libros que fueron escritos por 8 hombres, 3 de los cuales, Mateo, Juan y Pedro, fueron apóstoles. Y bueno, también Santiago, ¿no? Fueron apóstoles y fueron testigos oculares de Cristo, todos los milagros, ¿sí? Y Lucas, pues no fue un testigo, pero fue un investigador. Fue una persona que fue y corroboró tiempo después lo que los evangelios decían, ¿sí? Fue, investigó, preguntó. No fue un testigo ocular, Lucas, sino que él fue a preguntar, digámoslo así, a corroborar lo que los otros evangelios habían descrito. Lucas fue un compañero, era un médico, era una persona intelectual, ¿no? Era un científico, pues, de su época, ¿no? Y fue compañero del apóstol Pablo en muchos de sus viajes, ¿no? De la misma manera, no están cronológicamente escritos, sino que, por ejemplo, el primer libro fue el libro de Santiago, que Santiago es Jacobo, el hermano biológico de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos, porque la Biblia dice, ¿sí?, que María tuvo otros hijos, ¿no? No fue virgen toda la vida, fue virgen hasta que nació el Señor Jesucristo. Después, obviamente, José, pues, convivió con ella, ¿no? Y tuvieron hijos e hijas, ¿no? Que eran hermanos de madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de padre, pues no, ¿verdad? Pero el primer libro fue escrito por Santiago alrededor del año 50 después de Cristo. Y el último fue escrito por el apóstol Juan, el Apocalipsis, alrededor del año 96 después de Cristo. El Antiguo Testamento es como los primeros 100 años de la historia de la iglesia, ¿sí? Y también está dividido, ¿sí? Está dividido para poder estudiar y poderlo entender de esta manera. La primera sección del Antiguo Testamento son los evangelios, ¿no? Los que todos conocemos: Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando hablamos de los evangelios, debemos verlo como un conjunto. Ninguno tiene la visión completa. Todos son un complemento del evangelio general, ¿sí? Pero en realidad los 4 relatan el nacimiento, misión, ministerio, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Podemos ver algunos eventos en Mateo que no están en Marcos, o de Lucas que no están en Juan, ¿no? Pero todo tenemos que leer los 4 para que tengamos la visión completa de los 4, del evangelio como tal. Y algunos presentan relatos ligeramente diferentes, ¿no? Ahora, la segunda parte es el libro de historia de la iglesia, que son los hechos de los apóstoles. Es la única narración existente de la iglesia primitiva o de la iglesia del principio, de cómo el evangelio se difundió, se extendió por todo lugar, y bueno, una marcada ministración del Espíritu Santo, por el cual los apóstoles y los primeros cristianos hicieron hechos poderosos, de veras impresionantes, bajo el poder y la administración del Espíritu Santo. El
el libro de los Hechos fue escrito igualmente por Lucas, ¿no? Llamado por algunos el médico amado, ¿sí? Era un investigador, una persona acuciosa, diligente, era pues literalmente un intelectual de su época. Luego de esto vienen las epístolas paulinas, ¿sí? Que son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y el libro de Hebreos, ¿sí? Son 3 epístolas, ¿sí? Cada una de ellas fue escrita para una persona determinada o una iglesia determinada, por algún motivo en especial. Y se le llama Paulinas porque fueron escritas por Pablo, ¿sí? Es el autor principal, ¿no? Y nosotros sabemos y vemos en el libro de los Hechos la conversión que tuvo Pablo, que era un sicario, ¿no? Un perseguidor de la iglesia para matar los primeros cristianos, y tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco y pues tuvo una conversión impresionante y fue llamado el perito arquitecto de la iglesia porque Dios le dio las bases de la doctrina de la iglesia judío-gentil, ¿no? Que es la base que nosotros tenemos hoy en nuestra congregación. Obviamente es un fundamento, el fundamento es Cristo, y el apóstol Pablo puso sobre ese fundamento un fundamento doctrinal sobre el cual los demás apóstoles van sobre edificando, ¿sí? Y aquellos que hemos sido llamados también a ser edificadores, pues ponemos ahí algún tabique, ¿no? Pero el fundamento es del apóstol Pablo, ¿sí? No de Pedro, no de Juan, no, es un fundamento paulino, ¿no? Luego de esto vienen las epístolas generales, que son Santiago o Jacobo, ¿no? Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Judas. Este Judas no es el Judas que traicionó a Cristo, ¿sí? Ese se ahorcó, ¿sí? No, este es otro Judas. Ok, entonces, estas fueron escritas de manera general, ¿no? Para resolver necesidades específicas. Por eso se dicen que son generales, no son para una persona o para una iglesia en particular. Son doctrinas generales para el pueblo de Dios en esa época y de nuestra época. Y hay un libro de profecía, ¿no? Que es el libro de Apocalipsis, que es la revelación. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? De hecho, en las Biblias en inglés no le dicen Apocalipsis, sino que se llama Revelation, que significa pues revelación, ¿no? Y es la que recibió el apóstol Juan en el destierro en la isla de Patmos, ¿no? Y trata sobre el final de los tiempos, es decir, estos tiempos, ¿no? De la ira de Dios sobre los hijos del diablo y sobre la ira del diablo sobre los hijos de Dios en la gran tribulación, ¿sí? Pero también habla de cómo va a ser destruido el infierno, el diablo, el falso profeta, la bestia, van a ser destruidas. Habla también del milenio, donde Cristo va a reinar sobre la tierra, y cómo va a ser. Y nosotros, dice la Biblia, que vamos a reinar con Él aquí en la tierra, ¿no? Bueno, es un libro precioso, pero a veces es un poco difícil de entender, ¿no? Es bastante profundo, pero tiene unas verdades hermosas para nuestros días. Ok, bien, entonces como conclusión, la Biblia es una gran bendición para nosotros. De tal manera que tenemos que leer, como dice Apocalipsis 1.3 y Josué 1.8, ¿no? Tenemos que leerla, meditar en ella, pensar en ella, escudriñarla, pero sobre todo guardarla y ponerla por obra. No sirve de mucho conocerla si no se practica. No sirve de mucho conocerla sin ponerla por obra, ¿sí?
Porque la palabra va a permanecer en nosotros cuando la ponemos en práctica. Mateo 7:24 dice que cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, entonces primero se oye o se lee y después se pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y podemos leer más adelante pues que vinieron los problemas, tempestades, huracanes, terremotos, pero aquella casa permaneció firme. Entonces, pero es muy importante, las puso en práctica. No basta con oírla, no basta con saberla de memoria, no basta con leerla. Es necesario vivirla. Pero para vivirla tenemos que entenderla. Y para entenderla necesitamos que alguien nos explique la palabra. Y ese que nos explica es el Espíritu Santo por medio de aquellos ministros que Él ha escogido. No es el hombre el que te va a explicar la Biblia, sino va a ser el mismo autor el que te la va a explicar. Y cuando los ojos de tu entendimiento sean abiertos, y los míos, hermano, eso va a cambiar nuestra vida. No hay libro que haya cambiado tantas vidas como la Biblia. Yo te invito a que la ames con todo tu corazón y que le pidas, Señor, revélame tu palabra, háblame. Cuando yo lea el libro o agarre este aparatito, que también ahí la podemos tener, Señor, muéstrame lo que tú tienes para mi vida. Te felicito por haber iniciado esta aventura de la doctrina básica. Sé que Dios nos va a seguir enseñando muchas cosas y este es solo el inicio. Te espero la próxima semana para el siguiente tema, que así como todos los demás es muy importante. Hagamos una oración para que puedas cerrar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder entender tu palabra, de poder recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por las Escrituras, Señor, por esos fundamentos, Señor, que tú has dejado, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender de ella, leerla, Señor. Pero sobre todo, que se nos abran las Escrituras y que podamos tener un cambio de vida, Señor. Que podamos ver nuestra vida reflejada ahí, Señor. Y aquellos consejos que tú tienes para nosotros, que escribiste desde antes de la fundación del mundo para nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que ame tu palabra por sobre todas las cosas y que guarde tu ley. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.